Ella fue a donde una monjita, le dice: su esposo hace parte de una secta satánica, es un brujo satánico, su vida corre peligro, usted tiene que salir de ahí, salir de su casa. En esta secta el diablo les pide más cosas, les pide almas. A mi papá les pedía el alma de sus hijos, especialmente el de su hijo. Como que eso a mí me sanó mucho, porque es entender que Jesús también estuvo ahí, que Jesús no es que a uno lo deje solo, o sea, a mí no me dejó sola, a mi mamá tampoco la dejó sola, siempre estuvo ahí. Fue como un momento de gracia muy grande, de sanación. Bienvenidos a Emanuel, Dios con nosotros. Aquí compartimos testimonios que transforman vidas y conversaciones reales sobre la fe. Suscríbete y acompáñanos en este camino. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Emanuel. Hoy tenemos una invitada diría yo, de lujo, pero así ustedes no lo crean, nuestra invitada vive a 1 kilómetro aquí a la redonda. Yo les contaba que en un espacio tan cercano se puede ver la gracia de Dios, y esta historia en particular tiene una gracia infinita. Es una historia muy dolorosa, de una niñez difícil espiritualmente. Se presenta un combate espiritual muy fuerte en esta casa, en esta familia, pero como ya seguramente tú lo sabes y todos lo sabemos, Dios siempre triunfa y Dios siempre gana, ¿no? Entonces, bienvenida María Camila a este espacio, bienvenida Emanuel. Gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Yo te quería hacer una pregunta antes de empezar, María Camila, y es: si vos pudieras definir tu niñez en una palabra, ¿cuál sería y por qué? En una palabra sería confianza. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros nos tuvimos que, yo de niña y mi familia, mis hermanos y yo, con mi mamá, nos tuvimos que abandonar a las manos de Dios para poder vivir, para poder sobrevivir a todo lo que estábamos viviendo en ese momento. En ese momento, ¿no? El mensaje es la confianza. Hoy también el mensaje del Evangelio de hoy, pues nos pinta esa escena del Señor caminando sobre las aguas con Pedro, rescatándolo. Y es un llamado para todos nosotros, ¿no? De siempre abandonarnos, ¿no? No esperar a tener el agua acá para ir a buscarlo, pero bueno, muy interesante que haya sido la confianza lo que pueda describir tu niñez. Entonces ahora contanos un poquito de vos, quién es María Camila y cómo fue esa infancia tuya. Bueno, mi nombre es María Camila Clavijo, tengo 33 años. Yo soy la mayor de 3 hermanos. Le sigue mi hermano de Santiago, que tiene 29 años, y mi hermana Daniela, que tiene 26. Y mi mamá, una gran mamá, una gran mujer, que nos crió a nosotros con mucha fe, con mucha confianza. Nosotros nacimos en un hogar aparentemente muy unido, con una mamá, con un papá, que desde pequeños fuimos muy bendecidos. Mis papás tenían un gran trabajo, cada uno de ellos. Estudiamos en un muy buen colegio. Teníamos una familia muy amorosa, una familia materna también, la recuerdo mucho, que nos quería mucho, nos amaba mucho. Yo fui la mayor de los 3 hermanos, fui la mayor, la nieta mayor, la sobrina mayor, la primera. Entonces me estaban esperando pues con mucho amor, con muchas ansias. Y lo que me acuerdo de mi infancia es que fue una niña muy esperada, también muy amada por mi abuela, quien me enseñó a rezar. Ella me enseñó a orar, me enseñaba a rezar el ángel de la guarda, a orarle al Papa Juan Pablo II, a la Madre Teresa de Calcuta. Me acuerdo mucho de ellos dos por mi abuela materna. El Padre Nuestro. Y ella, desde que yo era muy chiquita, me consagró a la Virgen María. Entonces, pues para mí eso fue muy importante. También yo me enfermaba mucho. Yo me comencé a enfermar mucho desde los 9 meses de edad. Y comenzaron unas fiebres muy altas, cada 8 días, fiebres, infecciones urinarias. Y así fui creciendo, fueron pasando los años. Inclusive por esas enfermedades tuve que cambiar de colegios varias veces,
porque no, pues ya en un colegio no me permitían tantas faltas y cada rato los médicos me diagnosticaban una enfermedad más grave. Me diagnosticaron linfoma, me diagnosticaron pues diferentes tipos de linfoma, después leucemia, y un médico que le dijo a mi mamá que no me daba más de, pues mi esperanza de vida iba hasta los 16, 15 años, que pues yo no iba a sobrevivir más, que se me iba a caer la piel porque me comenzaban a salir como quemaduras, ronchas, cualquier cosa me irritaba la piel, me salían como eran como si me apagaran cigarrillos en la piel, como unas ronchas de cigarrillos. Era muy raro, nadie se explicaba por qué me salían. ¿Y cuántos años tenías? Pues todo eso duró como hasta más o menos, o sea, lo de las ronchas fue como a los 6 años, como si alguien me apagara cigarrillos en la piel, que inclusive todavía tengo las cicatrices. Y así, fueron varios diagnósticos. Después un médico, pues me iban a punzar la médula para hacerme un examen. Mi mamá, gracias a Dios, pues no dejó. Y siempre me hacían exámenes, pero los exámenes se perdían o se dañaban los resultados en el proceso, que los iban a enviar a Estados Unidos, que no llegaban, que el examen salió mal. Y así fue durante mucho tiempo. También me diagnosticaron otra cosa que era síndrome de defensas tardías, que era que mi cuerpo no se defendía a tiempo de cualquier virus o de cualquier cosa que entrara, entonces me enfermaba peor. Y así fui creciendo, con muchas enfermedades. Ahí nació mi hermano, después nació mi hermana, ya tenía mi hermana casi 1 año. Y uno de los médicos nos aconsejó que nos mudáramos de apartamento porque parecía que había algo como un transformador de energía, que realmente sí lo había, cerca a la casa, al apartamento donde vivíamos, que me estaba quitando toda la energía. Entonces que eso hacía que yo no tuviera las defensas, que yo no me pudiera parar de la cama por las mañanas y que yo me enfermara más. Entonces nos mudamos a una casa un poco ya más grande, ya éramos 5 todos, y ahí fue que comenzaron a hacerse más notorias las situaciones que estábamos viviendo ya en un infierno, pero no lo sabíamos. ¿Y cuáles eran estas situaciones? Era que mi mamá, por ejemplo, yo me seguía enfermando. Mi enfermedad no mejoró por el cambio de casa. Vivíamos en una casa de 3 pisos, en cada piso había un televisor, y mi papá comenzaba a poner películas de terror y películas pornográficas en cada piso. Y mientras tanto, simultáneo. Y mientras tanto, nosotros estábamos muertos del miedo, nos encerrábamos en los cuartos, o mi mamá nos encerraba y pues comenzaba a discutir con mi papá de por qué hacía eso, por qué nos asustaba de esa forma. Y pues comenzaba como pues veíamos la violencia física en contra de mi papá, contra mi mamá, y en contra nuestra también, porque pues nos amenazaba, nos encerraba en el cuarto para que no viéramos que pues tal vez pues no tal vez, sino lo que pasaba era que mi papá comenzaba a perseguir a mi mamá para pegarle. Como un ataque de ira. Sí, como le pegaba con cables, me acuerdo, sí, como ataques de ira. Nunca entendimos cómo qué era, por qué hacía eso, pues exactamente cuál era la razón. Nosotros estábamos muy chiquitos, yo tenía 8 años más o menos en ese momento. Luego mi mamá también se comenzó a dar cuenta de que eso ya venía, pues comportamientos de él que venían desde de la antigua vivienda, pues del antiguo apartamento, que cogía a mis hermanos, a mi hermano en particular, por las noches y lo comenzaba a ofrecer hacia las ventanas. Entonces, pero pues ella en ese momento no sabía qué significaba. Nosotros pues veníamos de una familia católica tradicional, pero un poco light, o sea, no conocíamos muchos términos que comenzamos a conocer en ese entonces. Íbamos a misa los domingos, éramos bautizados. ¿Tu papá iba a misa en ese momento? Mi papá iba a misa más o menos, pues un poco. Mis papás se casaron por la iglesia católica.
Mi papá pues estudió en un colegio católico, universidad católica, pero pues realmente católico no era. Mi mamá sí tenía una formación católica, pero no tan profunda. No era de misa diaria, de rosario diario tampoco, pero sí conocía la fe. Y porque también mi abuelita nos enseñó mucho de la fe. Entonces, mi mamá comenzó a ver también infidelidad de parte de mi papá, que tenía pues una adicción ya muy grande a la pornografía, que tampoco la dejaba y pues habían discusiones y él no mostraba ningún cambio. Las películas de terror, mi papá llegaba bañado de aceites y oliendo a unos aromas un poco extraños. Llegaba también con la nariz blanca, llena de polvo blanco. Se desaparecía los fines de semana, decía muchas mentiras, se iba de viaje fuera del país y a veces no le decía dónde a mi mamá. Nosotros nos enfermábamos cada vez más y mi mamá era la que tenía que repartirse en 5 para podernos llevar a la clínica, ella misma a trabajar, al colegio, y pues éramos 3. Entonces pues comenzó a ser muy pesado. También mi mamá se comenzó a hacer cargo de la carga económica, que el mercado, que los médicos, que las cosas de la casa, que la empleada, que los colegios, todo. Entonces ya comenzaron muchos síntomas que mi mamá dijo, pues esto no está bien. Sobre todo las cosas, el tema como la falta de paz. No sentía paz, los aceites, el tema de como las cosas ya más raras. Y ella fue a donde una monjita, la Madre Rosa se llama, en ese entonces, y le comentó a ella lo que estaba pasando. Mire, estoy viviendo esta situación con mi esposo, necesito que me ayude. Entonces ella le dijo, bueno, tráigamelo, con la excusa de que viene a traer unos regalos. La Madre Rosa tenía una fundación para niñas. Y le llevó los regalos junto a mi papá. Y ya ahí la Madre Rosa, pues una hermana con varios carismas y dones, le dice, no, pues su esposo hace parte de una secta satánica, es un brujo satánico, su vida corre peligro, usted tiene que salir de ahí, salir de su casa, porque su vida corre peligro. Entonces mi mamá en ese momento pues no conocía que era el término de brujo satánico, de satanismo, no conocía nada de eso, y siguió buscando ayuda con varios sacerdotes. Gracias a Dios en ese momento mi mamá no fue a buscar al que le leyeran las cartas, la señora de los ángeles, sino fue directamente a la Iglesia Católica, gracias a Dios. Entonces ahí comenzó, pues, como comenzamos a ver a Dios en la situación que estábamos viviendo, aunque no lo entendiéramos. Y ahí varios sacerdotes, particularmente uno le dijo, mire, usted, lo que se le viene va a ser muy grande. Yo los puedo sacar del país. Los saco y les cambio la identidad, los saco por Ecuador, por tierra, les cambiamos la identidad y usted se pierde. Para que ese señor, su esposo, no los vuelva a encontrar nunca más, porque lo que se le viene a usted es muy difícil. O sea, es una guerra espiritual y también física muy, muy complicada. Entonces mi mamá pues lo pensó. A ella le dijeron como, tiene 2 días para pensarlo. Y ella lo pensó y dijo no. Pues también en oración dijo no, si yo me voy me va a alcanzar, o sea, donde yo esté el mal me va a alcanzar, entonces yo prefiero enfrentarlo de una vez y con lo que venga. Y bueno, nos quedamos, mis papás se separan, nos cambiamos de casa, mi papá se queda con todo, básicamente nos deja en la calle. Mi mamá le había prestado mucho dinero para formar una empresa familiar, para capitalizarla, para que años después ella pudiera dedicarse a los hijos y mi papá en la empresa familiar. Pero él, pues a medida que pasaba el tiempo, le mostraba como cosas, como recibos por medio de la secretaria y le decía como, mire señora María Elena, mi mamá se llama María Elena, le decía, fírmeme aquí que es de la empresa. Luego, cuando se fueron a separar, mi papá le mostró todo lo que supuestamente le había devuelto a mi mamá con las firmas de ella, pero pues ella no había firmado eso, sino otras cosas. Entonces, pues, básicamente la dejó sin
sin nada, tampoco sin poder pelear por lo que ella le había prestado, porque supuestamente ella se lo había devuelto. Entonces nos deja sin nada, literalmente sin nada, sin un solo mueble. Nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelita durante 2 meses. Y ahí igual lo seguíamos viendo. Otra de las cosas que encontró mi mamá en la casa fueron unos entierros con fotos nuestras en el jardín. Y ahí también fue una de las razones por las cuales comenzó a buscar sacerdotes, mi mamá. Y le comenzaron a explicar, como desde cero, qué es lo que está pasando, qué es una secta satánica, qué es la brujería, qué es todo este tema espiritual. ¿Y nos puedes contar un poquito de eso, como para darle contexto a la gente que es una secta? Porque mucha gente hoy, y te lo puedo decir, cree que eso es de películas, ¿no? Que eso no existe, ¿no? Entonces... Pues voy a tratar de... No, sí, voy a tratar de resumir. O sea, una secta es... Bueno, a ver, son personas que entran a una secta donde adoran al diablo. Donde no adoran... O sea, el que adoran es al diablo y a Satanás. Entonces, consagran su vida al diablo. Todo lo que hacen es para, así como nosotros, todo lo que hacemos para glorificar a Dios, todo lo que ellos hacen es para adorar y agradar al de abajo, pues. Y también, a medida de que ellos van estando en esta secta, el diablo les pide más cosas, les pide almas. Entonces, en este caso, a mi papá les pedía el alma de sus hijos, especialmente el de su hijo, porque era el hombre. Entonces, mi papá, ya cuando se separaron mis papás, nosotros pues pensábamos que que ya íbamos a descansar, que íbamos a estar como con más tranquilidad, porque pues nosotros sí vimos muchas peleas entre ellos dos. Pero no, ahí es cuando comienza la verdadera guerra espiritual, el verdadero combate espiritual y físico y también legal, porque él lo que quería era quedarse con nuestra custodia, quedarse con nuestra alma, consagrarle nuestra alma al demonio, con mi hermano como hijo suyo, hombre, para que él como que recibiera un legado de quedarse en esa secta, y a nosotras también como mujeres, pero de una forma distinta, porque esto no sé, pues sí lo sabe mucha gente, pero la idea es que las mujeres sirvan como doncellas o como esclavas sexuales para la misma secta. Sí, ellos tienen estos aquelarres y estas orgías, ¿no? Oye, pero ¿qué le dice el sacerdote a tu mamá? Dice, ok, se viene algo súper fuerte. ¿Cómo la guía que tiene que dar la batalla? Pues comenzamos mucho a ir a asistir a los sacramentos. Entonces, comenzamos nosotros desde muy chiquitos, desde los 9, yo desde los 9 años, mi hermano desde los 5, mi hermana desde los 2 años más o menos, a asistir a vigilias, eucaristías de liberación, eucaristías de sanación, de exorcismos, rosarios. Entonces comenzamos a asistir mucho a los sacramentos, hacer la primera comunión, conocer mucho de la fe, ir donde el sacerdote que hace las liberaciones. Entonces vamos al grupo de oración donde de pronto se manifiesta la Virgen, viene un padre, por ejemplo, viene el padre exorcista tal, entonces vamos a la conferencia donde está el padre exorcista, y así comienza mi mamá, y gracias y por la providencia de Dios, a conocer y llegan a ella muchos padres, nombres de sacerdotes, de exorcistas. Está el padre Pibel, el padre Álvaro Duarte, el padre Fortea, que cuando viene una oportunidad viene de España, nos atiende. Y mi mamá también mantiene contacto con él por correo electrónico y le cuenta sobre nuestro proceso. Y así comenzamos a estar más cerca de Dios y a vivir como una fe más profunda. Y así se da pues también nuestro
pues nuestra conversión desde muy chiquitos, sin tampoco estar lejos de Dios, pero sí estábamos viviendo en un infierno al mismo tiempo. Sí, un combate duro. Bueno, ahorita mencionabas que tuvieron que pasar por liberación. Entonces, ¿cómo es? O sea, ustedes se van a vivir donde la abuela, donde tu abuela una persona orante, ¿no? La que como buena abuela, induce a sus hijos, a sus nietos a la oración. ¿Que ocurre algo en la casa de tu abuela? ¿Hay manifestaciones? ¿O estas se dan antes o después? Pues yo sí me acuerdo de muchas manifestaciones, pero antes. Me acuerdo que me asustaban mucho, me acuerdo que abría la puerta de mi cuarto y habían, no sé, como entidades, demonios, monstruos, por decirlo así. Varios veías. Okay. Veía de a uno. De a uno, y también cuando estaba durmiendo o cuando estaba ya acostada, sí veía muchas sombras como caminando por el cuarto. Me ahorcaban cuando me iba a dormir o cuando me iba a despertar, no podía dormir. Nosotros, los tres, siempre sufrimos de mucho miedo por las noches. Claro. O sea, no podíamos dormir. En la casa de mi abuelita ya después no podíamos dormir. Vivíamos como, pues con mucho miedo. Duramos 2 meses viviendo donde mi abuelita. Y luego nos fuimos ya a vivir en un apartamento los 4 solos. Y ahí también comenzamos a vivir otro tipo de manifestaciones. Yo me acuerdo de algo que esto creo que nunca lo he contado, y es que estábamos orando. Yo creo que ya era más grande, como de 13, 14 años. Y había un pasillo muy largo. Desde el cuarto de mi mamá, estábamos orando en el cuarto de mi mamá, cuando yo veo que mi papá se aparece ahí y camina hacia mí. Pero era una persona. O sea, no era mi imaginación. No era... Tampoco era un demonio, pues. No era exacto, no. Una persona. Era él, caminando. Y siempre me acuerdo del tema de que me iba a dormir y me ahorcaban, de que amanecía golpeada, de que a mi hermana también le pasaba lo mismo. Se le presentaban mujeres y ella decía, veo mujeres, veo monjitas, pero monjas como morenas. Mi hermano también. Mi hermana, pues, tuvimos varios momentos o episodios de exorcismo. ¿Con tu hermano? Con mi hermana. Y también con mi hermano. Pero con mi hermana, o sea, con todos. Siempre íbamos los 4 a las mismas eucaristías de exorcismo, a los mismos... De liberación. Liberación, donde pues se presentaban varias manifestaciones. De convulsión, de vómito. De los 4. Sí, de los 4, pero más que todo también de mi mamá, de mis hermanos pequeños y de mi hermano, porque él también, pues mi papá lo llevaba cuando chiquito a mi hermano a los ritos satánicos. A mi hermana y a mí nunca nos llevó, pero sí, a mi hermano sí lo alcanzó a llevar. Pucha. Qué difícil, ¿no? Y en ese momento que se te aparece tu papá en este pasillo, ya desaparece en la oración. Sí. ¿O había un gesto, estaba molesto porque estaban orando o simplemente fue...? No, pues nunca me he puesto a pensar si estaba molesto, sino que yo comencé a orar y fue que lo vi ahí, dejé de mirar y ya me puse a orar. Sí, porque tú mencionabas que él era brujo satánico. Claro, estas personas... Sí. Tienen algún tipo de, ¿cómo se dice? El demonio les concede, ¿no? Ciertas es como... prestaciones espirituales. Y seguramente él lo que quería hacer, creo que lo mencionaste, o corrígeme, era consagrarlos, presentarlos a ustedes para ascender, seguramente. Tener más poder. No nos explicamos, pues, o sea, es lo que suponemos. No nos explicamos igual como tanta persecución. Yo creo que sí o sea, el de abajo, el demonio le reclama las almas, le da poder. Y para eso le firmó un pagaré, ¿no? Sí, probablemente, porque también es una persona, o era
como también con mucho poder, con muchos recursos económicos, muy exitoso aparentemente. Sí, Entonces, el demonio te lo da, ¿no? exacto, Te da el mundo, ¿no? La el plata. mundo, o sea, lleno de mundo, Sí, 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 sí. pero pues a cambio de qué, a cambio de sus hijos, del alma, de cuántas almas. Impresionante, ¿no? Pero ustedes dando la pelea, o sea, en esos momentos que el demonio los atacaba, ¿no? O tenían, bueno, estos de misas de liberación y de sanación. ¿Recuerdas algún episodio donde hayan estado en un combate o hayas visto la mano de Dios, el amor de Dios que haya entrado a decir, aquí estoy, o de la Virgen, no sé, a decir... La mano de Dios siempre estuvo. O sea, siempre estuvo desde que yo era chiquita, desde que básicamente me decían que no tenía esperanza de vida, y fui pasando los años y viviendo cada año, cada día. Así hubiera sido, sí, yendo al médico, enfermándome, pero igual salía de la clínica. Entonces, ahí estuvo la mano de Dios. La mano de Dios en mi mamá, que siempre pues, nos llevó hacia Dios y no nos llevó hacia otro camino. Ella tampoco habló mal de mi papá, ni dijo, ay, con rabia, nunca habló con rabia de él. Siempre nos defendió de él, siempre. Tampoco se esperaba que la persona que ella más también, o sea, con la que ella se casó, la persona que ella amaba, pues nos hiciera daño, le hiciera daño a sus hijos y a ella. Increíble. Entonces, sí creo que ella supo llevar toda esta carga, gracias a Dios y a la Virgen, de la mejor forma. Porque si no, pues ella hubiera podido decir, no, pues él de pronto no hace eso, yo me quedo con él. Y mis hijos, pues, ellos verán. No, o sea, ella siempre nos defendió a capa y espada de él. Y Dios siempre lo vimos en la verdad de todo. O sea, siempre mi mamá habló con la verdad. Siempre. O sea, defendiéndonos a nosotros, defendiéndose a ella misma y tratando de darle una explicación a todo lo que estaba pasando, pero con la verdad. O sea, no ocultando nada. O sea, ustedes es que tenían 9 años arranca el proceso. 9 años. Y a esa edad te hablaba con la verdad más. Sí. O sea, con la verdad, también protegiéndonos, también tratándonos de proteger, o sea, no siendo dura, pero sí con la verdad, como mira, tenemos que ir, hoy no pueden ir a jugar donde sus amigos, tenemos que ir a una misa, toca ir a un rosario, toca ir a hacer una hora santa, toca ir a hacer vigilia hasta las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque pues o nos morimos. Indicaciones, ¿no? Que sí. les daban los sacerdotes. ¿Y tú qué pensabas en esa edad, en ese momento que tenías? Decías, qué plan tan aburrido, yo no entiendo nada. Sí y no, porque sentíamos mucha paz. Ya. Después de tanta oscuridad, sentíamos paz. O sea, si íbamos a una hora santa hasta las 3 de la mañana, pues sentíamos mucha paz en la hora santa. Sí, a veces en las horas santas o en las mismas vigilias pues pasaban manifestaciones, pero sentíamos paz. No era esa zozobra de la oscuridad, de estar viviendo en el antes, sino comenzó a ser una guerra espiritual y yo creo que el Espíritu Santo también nos dio la gracia para poder entender eso que estábamos viviendo de alguna u otra forma. O sea, de alguna u otra forma, como muy en silencio también. Como cada uno llevando su proceso en silencio. Y también cuando mi hermana tenía 9 años, fue un domingo en la mañana, estábamos todos durmiendo con mi mamá, y ella comienza a gritar, mi hermana, como, miren quién está ahí, miren quién está ahí. A mi hermana se le aparece la Virgen, cuando era muy chiquita. Ah, sí. Y bueno, todos... eso es un gesto de la mamá, ¿no? También diciendo, aquí estoy yo. Exacto. Y Jesús, en una túnica blanca. ¿Los dos? Los dos. Y la verdad, nosotros no podíamos ver nada de lo que estaba pasando, pero a mi hermana sí se le aparece la Virgen y comienza a decirle y a hablarle. Y mi hermana nos contaba, como, nos está diciendo esto, y nosotros como, wow. Sí se sentía mucha paz, sí se sentía su presencia, pero nosotros no la veíamos. Mi hermana sí la veía, o sea, no fue una visión, no fue un sueño, sino que ella la veía ahí de carne y hueso. Sí. Y comienza a darle varios mensajes de muchas cosas que ya habían pasado
otras cosas que iban a pasar que en ese momento nosotros no entendíamos, como ustedes van a perdonarlo, van a sanar todas las cosas todo lo que el mal que él ha hecho en ustedes lo van a sanar, van a perdonar, van a pedir por su conversión, él se va a convertir, muchas promesas. O sea, eso fue más o menos, no sé, 18 años, no, un poquito, como 15 años. Y comenzamos a escuchar y muchas cosas no las entendíamos, como así que vamos a estar bien si estamos mal. O sea, estamos bien, gracias a Dios, estamos alejados de él, pero pues todavía nos sigue haciendo mucho daño, todavía nosotros lo acabamos de dejar de ver hace poquito. ¿Cómo así que lo vamos a perdonar si todavía nos duele lo que nos hizo? Pero pues esas cosas se fueron cumpliendo. Todavía no se ha convertido, seguimos orando por su conversión, pero eso, o sea, ahí estuvo la mano de Dios, la mano de la Virgen, o sea, la Virgen misma, y siempre en cada cosa veíamos la mano de Dios y la seguimos viendo, o sea, es impresionante. Sí, sentirse protegido, ¿no? Sí. Esa certeza de que uno está protegido y bueno. Bueno, te propongo que nos devolvamos rápidamente a la casa de tu abuela. Ustedes se van a vivir allá los 4. Ahí más o menos tendrías ¿cuántos años? 9, 10 años. 9, 10 años. ¿Y qué ocurre en ese espacio entonces entre los 9 y los 17 años de tu vida? Bueno, nosotros estamos viviendo en la casa de mi abuela y nos vamos a vivir ya a otra casa, los 4. Y ahí comenzamos a vivir pues esta guerra espiritual, lo mismo con sacerdotes. Y también comienza también una guerra física, como una persecución, porque pues ahora él también quería quedarse con nuestra custodia, nosotros nos quedamos viviendo con nuestra mamá, pero por ley queda de que cada 15 días nos tenemos que ver con él. Nosotros en ese momento no entendíamos mucho, no entendíamos si él es malo, supremamente malo, no lo entendíamos muy bien. Sí sabíamos que estaban pasando muchas cosas prenaturales. Y comenzamos a salir con el caucho cada 15 días. Y después ocurre algo que es muy, muy doloroso, que es cuando yo ese fin de semana no salgo con ellos, con mis hermanos y con mi papá. Y ellos estaban con mi papá en la casa de él y comienzan a jugar escondidas. Entonces mi papá le dice a mi hermano, Santiago, que cuente dentro del baño y que se esconda detrás de la puerta. Entonces mi hermano comienza a contar y sigue contando, y por algo que yo le digo que es como una moción del ángel de la guarda o del Espíritu Santo en ese momento, él sale. Él sale del baño y ve cuando mi papá está abusando sexualmente de mi hermana. Mi hermana en ese momento tenía 2 años. ¿Cuánto? 2 años. Entonces mi hermano pues lo que hace es coger a mi hermana, abrazarla y pues mi papá lo que hace es asustar a mi hermano, amenazarlo y decirle que si él llega a decir algo, toda su familia pues se muere o él se muere y no van a estar los 5 como una familia que siempre han sido. Entonces mi hermano se calla, en ese momento él tenía 5 años, se calla, y mi mamá se da cuenta, ¿no? Pues porque las mamás, mi mamá y mi abuela se dieron cuenta cuando bañaron a mi hermana el otro día. Entonces ahí mismo pues llevan a medicina legal a mi hermana, se dan cuenta y comprueban que sí hubo un abuso sexual, la llevan también donde el pediatra, la llevan donde todos los médicos, y pues lo primero que dicen es hay que denunciar, esto pues no se puede quedar así, y comienza un proceso legal también. Mientras tanto nosotros seguíamos saliendo con él porque era muy difícil, ¿no? La de tu mamá. Exacto, era muy difícil todo el tema, como un papá, que se supone que el papá está para cuidarte, que tu papá te dio la vida, te debe proteger,
y pues que te está haciendo ese daño, pues es como que a uno se le explota la cabeza porque no cabe, ¿sí? No, uno no lo cree. Entonces comienza un proceso también legal, mientras nosotros seguimos saliendo. Él se entera de que está en el proceso legal y manda a, más o menos manda a matar a mi mamá, la manda a asustar o a matar, porque cuando ella está llegando al trabajo donde ella trabajaba, le llegan dos motos, comienzan a disparar al aire, le pegan con la cacha del revólver, la vuelven nada, la golpean contra el andén y le roban todo pues un bolso que ella llevaba con el proceso de la fiscalía, con todo lo que tenía en ese momento. Y pues mi mamá llega a la casa golpeada, moreteada, después de estar en la clínica. Y mi hermano la ve, se asusta y le dije, mami, ya sé quién te hizo esto y por qué te lo hicieron. Entonces ahí pues comienza una zozobra. Mi hermano igual nunca dijo nada. No dijo nada hasta mucho tiempo después. Él seguía como amenazando a mi mamá. Muchas veces nosotros no queríamos salir con él. Y él llegaba con la policía a la casa diciendo que mi mamá estaba incumpliendo el acuerdo. Y pasaba muchas veces, entonces demanda viene, demanda va. Él también pues vivía muy bien, tenía muchos recursos económicos, pero siempre nos negaba todo. Entonces, por ejemplo, salíamos con él y no nos daba almuerzo, no nos daba comida. ¿Él comía? Y él comía. Qué extraño, ¿no? Todo eso comportamiento. Sí, había una manipulación muy grande. Muy o sea, hay una violencia emocional muy, muy grande. Entonces se iba de viaje, se iba a Disney y nos traía regalos y nosotros le decíamos, papi, llévanos a Disney, papi, nos hace falta, no sé, un cuaderno para el colegio, el uniforme, hace falta leche en la casa. No tengo plata. No puedo. No, yo no se los voy a dar. No. Después miramos, no. Entonces, nosotros veíamos mucho contraste de él porque llegaba con un carro nuevo, con ropa nueva, con todo nuevo, nos traía pues los regalos de sus viajes, pero al mismo tiempo no nos puede dar nada. Y no nos lo daba. O sea, siempre esa comenzó también a hacer la pelea con mi mamá de, bueno, pues tenemos que dar los dos, pues son nuestros hijos, tienes que darles de comer. No. Entonces ahí llegamos muy mal cuando salíamos con él, muy enfermos, nos volvíamos a enfermar. Si no se enfermaba el uno, después se enfermaba el otro. Y mi mamá lo mismo, igual repartiéndose que para ir a la clínica con el uno, se terminaba de enfermar el uno, se sanaba y ahora el otro, al colegio, a la vigilia, al rosario, que llegó el padre para atendernos, un padre exorcista, un padre que hace liberación. Entonces, repártase en 7. Inclusive una vez fue un padre a nuestra casa, un padre exorcista, y apenas entró, todo se cayó. O sea, los cuadros, todo lo que estaba, se cayó. De la infestación tan grande que había en la casa y de la presencia maligna y la pesadez que había. Entonces, así seguimos muchos años. Ya finalmente, gracias a Dios, pues yo como a los 15 años, un poco más consciente de todas las cosas que estaba viendo, que igual era muy difícil ser tan consciente porque es como si te cogieran la voluntad, como que no podíamos hacer mucho, era como salir con él y como si fuéramos, no sé, como si no tuviéramos voluntad, como que al mismo tiempo estábamos con Dios, pero era muy difícil parársele y decirle no a él, también porque le teníamos mucho miedo. Claro, mucho miedo. Sin duda, sí. Y sabíamos lo que había hecho con mi hermana, pero al mismo tiempo era como una confusión, porque es mi papá. Entonces, ¿por qué le tengo que tener miedo? Pero igual le tengo miedo, no sé por qué le tengo miedo. Porque no siento paz, pero ¿por qué no siento paz? Era muy difícil. Y ya a los 15 años que yo le comencé a encontrar fotos que nos estaba siguiendo, como de tipo de detective, le encontré droga en su casa, polvito blanco, le encontramos ropa que no era
que era como que sabíamos que no era de él. Le encontramos varias cosas. Ahí yo dije, ya no más, yo no vuelvo a salir con él. También durante ese fin de semana justamente yo me enfermé, terminé en la clínica, me dio una urticaria gigante y me dijeron que era por una intoxicación. Y todo ese fin de semana había estado comiendo con él, él nos preparó la comida, todo. Entonces pues yo dije, no, pues no más, o sea, como que él me está haciendo mucho daño, ya es muy evidente que me está haciendo mucho daño. Y también otra cosa que aumentó fue que el proceso de mi hermana del abuso sexual, él nos dijo que había precluido, que él era inocente, que él no había hecho eso. Entonces que él iba a comenzar a salir más tiempo con nosotros. Nosotros en ese momento salíamos con un acompañamiento, con una enfermera o con una niñera, porque no, pues la ley lo había establecido así, no había suspendido las salidas, pero sí eran unas salidas acompañadas, y que ya no teníamos que salir acompañados, sino solos con él. Entonces ahí yo dije, no, ya no más. Dejó de salir con él, eso fue a los 15 años. Mis hermanos siguieron saliendo durante unos meses más, y luego ya dejamos de verlo. Entramos en un proceso psicológico también, siempre estuvimos acompañados de psicólogas. Importantísimo. Para poder entender todo lo que estaba pasando, aparte, o sea, espiritualmente, emocionalmente era muy importante. Y era unas psicólogas que teníamos terapias, eran 2 psicólogas y nosotros 4, terapias todas las semanas. O sea, nosotros, en vez de estar saliendo con nuestros amigos, estamos en terapia psicológica o en algún rosario. Y ellas comenzaron el proceso hasta que hubo un momento en que mi hermano en una de esas terapias habló y dijo, yo vi cuando mi papá le hizo esto a mi hermana. Y él duró 8 años en silencio. 8 años muerto del miedo. 8 años sin decir nada. 8 años viendo también, pues viéndonos a nosotros como sufrir porque no se había podido hacer justicia, pero sin poder decir nada porque estaba muerto del pánico. También mi papá pues lo alcanzó a llevar a muchos ritos. ¿Se acuerda sí, de estos ritos? Él se acuerda de estos ritos. Él también contó en ese momento cuando él salió solo con mi papá en la camioneta y recogió a unos señores encapuchados en una esquina. Y los señores encapuchados le dieron una bolsa y le comenzaron a decir, meta las manos ahí, habían puros huesos de cementerio. Y a repetir algunas cosas. Entonces él contó todo eso y ahí pues las psicólogas dijeron, ya, o sea, este caso se tiene que abrir, y la forma también de liberarlos a ustedes y de que se abra el caso y que él sea parte de ustedes es abrir un proceso para privarlo de la patria potestad. Entonces ahí como a los, no sé, a los meses se abrió el proceso y le quitaron lo privaron a él de la patria potestad, cosa que en ese momento, eso fue en 2000, no estoy segura del año, como 2009, sí, 2009, lo privaron de la patria potestad, y eso en Colombia es muy difícil, que a un padre, pues a un papá lo priven de la patria potestad. No se veía, aún, pues hoy en día creo que también sigue siendo igual de difícil, y eso fue la mano de Dios, o sea, y Dios no pudo estar más presente porque pues no, o sea, fue impresionante todo cómo se dio. ¿Cómo lo toma él? ¿Se redobla la rabia o se pierde? Pues, ¿O se va para las sombras? Pues nosotros desde 2 años antes dejamos de salir con él. Ya. No lo volvimos a buscar. Él buscó a mi hermano durante más o menos como un par de años más, que lo llamaba a los cumpleaños. Mis abuelos paternos. ¿Qué decía tu hermano? No, ¿Hablaba por miedo, por compromiso? Le escribía correos, le escribía mensajes al celular, pero mi hermano nunca se los respondió. Y mis abuelos sí lo llamaban, pero él o no contestaba, o decía que no quería hablar y ya. O sea, siempre tratamos de mantener mucha distancia, de no buscarlo. En el colegio en ese momento le prohibieron la entrada, todo. O sea, él ¿qué represalias tomó? Él en ese momento nos tenía que, pues él estaba comprometido a pagarnos el colegio. El siguiente año que nos tenía que matricular no nos matriculó.
nos matriculó en un colegio público en la zona más peligrosa de Bogotá. O sea, él se encargó de que fuera la zona más peligrosa de Bogotá. Y pues también como por orden de los psicólogos, de los abogados, fue como, no, ustedes tienen que volver a su colegio, o sea, ustedes no se pueden ir allá. Y mi mamá hizo hasta lo imposible, duramos como 2 meses sin estudiar, porque él justo nos dejó el sobre el mismo día que entramos al colegio. O sea, nosotros nos dimos cuenta de que no íbamos a poder ir al colegio el mismo día. Nos dijo, vengan, están matriculados en este colegio. El más recóndito y peligroso. Entonces, bueno, duramos unos meses sin estudiar, pero pues finalmente yo me graduaba hace año. Me demandó también, como porque yo ya había cumplido los 18 años, entonces ya no tenía que hacerse cargo de mí. Yo justamente seguía en el colegio a los 18, por temas de cambios de colegio, de todo eso. ¿Te demandó? Me demandó. O sea, yo la última vez que lo vi fue en un juzgado. Porque él pues, me demandó, entonces yo tenía que ir a ver qué pasaba. ¿Por qué te demandó? No sé bien cómo se llama la demanda, pero es como porque yo ya cumplí la mayoría de edad y él no tiene por qué algo de alimentos. Sí, o sea, porque sí, él no tiene que hacerse cargo de mí. Pero en ese momento yo todavía seguía estudiando en el colegio. Entonces, me acuerdo que solamente, pues que tuve que ir al juzgado con la abogada y él estaba ahí también con su abogado. Y en ese mismo momento seguían pasando cosas preternaturales allá en tu casa, o ya había mermado un poco. Había mermado un poco, pero seguían, o sea, nosotros seguíamos igual en temas de, o sea, seguíamos siempre seguimos asistiendo a los sacramentos. Pegada de los sacramentos. Siempre. Entonces, pero sí, siempre pasaban cosas y siempre los sacerdotes, pues los exorcistas, nos han dicho que es como una cebolla, que se le van quitando capas y capas y capas hasta que ya, o sea, y eso no lo dijeron hace poco. Entonces, siempre han pasado cosas, o sea, siempre es como, porque nosotros duramos mucho tiempo, como más o menos desde mis 18 hasta mis 26, 27 años. O desde la patria potestad, sí, como desde los 17, sin hablar mucho del tema, pero sí seguíamos orando por él, pues no orando por él, sino orando por nosotros mismos para poder sanar, asistiendo pues a donde de verdad, todos los sacerdotes que hubieran podido haber en ese momento. Seguían yendo a las misas de liberación. A misas de liberación porque siempre salía algo, porque él siempre siguió en esos caminos y siempre nos siguió haciendo algo. O sea, siempre pues estaba en contra nuestra. Oye, y perdón la pregunta, pero ¿qué le puede a uno decir un sacerdote exorcista? Decir, ok, coincido contigo lo de la cebolla. O sea, la gente tiene que entender que estas cosas espirituales y las cosas de Dios toman tiempo. Que es un error ir donde el brujo blanco para que lo que hace es volver a meterle fuego a la cebolla. En vez de solucionar, toman tiempo, años, hay veces lastimadamente. Pero ¿qué te decía un sacerdote exorcista sobre romper ese vínculo o esa maldición, ¿no? en la que él tanto se esmeraba, ¿no? Por hacer, ¿les decía algo? Sí, pues es difícil, pero orar por él. Orar por su conversión. Porque al mismo tiempo, o sea, fuera que es una persona que nos hizo mucho daño y que nos sigue haciendo daño, es nuestro papá. Y de algún otro modo, su salvación también depende de nosotros porque nosotros sí conocemos a Dios. Y sí podemos orar por él. Y si su salvación, entre comillas, está en nuestras manos por la oración que podemos hacer, pues es orar por él. Porque si él se llega a morir y se llega a condenar y nosotros no oramos por él nunca, pues Dios a quién le va pues como a pedir cuentas, ¿sí? Nosotros sí conocimos a Dios, él no. Entonces es orar por él. Sí, un caso tan doloroso, ¿no? Sí. Dentro de la misma casa. Sí, por eso... Pero las cosas de Dios son 180 grados, María Camila. O sea, ¿qué pensará alguien que nos esté escuchando? Diga, no, pues la cárcel, no, se tienda y que se vaya para el infierno.
las cosas de Dios son así, ¿no? Ora por él. Uy, no. Es duro. Claro. Es duro, pero nosotros no llegamos a orar por él como, listo, nos hizo daño, oremos por él. No, pasó, o sea, muchos años, una línea larga, o sea, de sube y baja, de llorar, de preguntarle a Dios para qué, por qué, primero el por qué, ya después uno pregunta el para qué. Y es en qué, o sea, el para qué, para mí, durante muchos años, y ya ahora pues lo puedo decir con más firmeza, es el ofrecer el sufrimiento. O sea, uno puede sufrir mucho, pero hay dos formas de vivir ese sufrimiento. Uno es ofreciéndolo, acompañando a Jesús en esa cruz, abrazando esa cruz, porque igual esa cruz es la que uno lo salva finalmente. O sea, la cruz siempre trae salvación. Y la otra es vivir el sufrimiento sin ofrecerlo, que es vivirlo en vano, que no va a traer nada. Entonces, eso sí fue como o sea, para llegar a eso, pues hubo un proceso. Un proceso Llegar muy a largo. Eso no es fácil. Ajá. Muy, muy largo. Un proceso de entender también que a él le había pasado probablemente lo mismo, que nadie nunca le mostró a Dios, que él probablemente fue un niño abusado, muy abusado cuando pequeño, que lo llevaron a una secta y no se pudo salir, y que le fueron pidiendo más y más, cada vez más, que se metió en la droga, que todo fue comenzando por decisiones muy pequeñas, pero muy importantes. Y ya pues se agrandaron las decisiones, o sea, como las decisiones equivocadas. Decirle sí a la droga, sí a la mentira, sí a la pornografía, sí a la maldad. Entonces, pues yo creo que sí llegar a eso también es no justificarlo, pero sí entender por qué él también hizo tanto daño, porque le hicieron mucho daño y nunca conoció el rostro de Dios. No, nadie se lo mostró, ni sus papás, ni un amigo, nadie. Se fue metiendo más hondo. Sí, esos círculos de violencia, por eso nunca la violencia resuelve algo de la violencia, ¿no? También, y suele pasar mucho, ¿no? El tema del abuso sexual de niños, sí, que se repiten, ¿no? Estos ciclos. También creo que en algunos casos estos abusos abren puertas también. Así es. Espirituales, ¿no? Porque no son normales, de verdad. Es algo preternatural que un papá lo haga o inclusive una persona lo haga. O sea, hay una influencia, exacto, del enemigo en ese momento. No digo que posición, pero sí una influencia muy poderosa para que una persona llegue hasta ese punto, ¿no? En nuestro caso, o en mi caso, yo orar por mi papá y ya, pues, sí, como que entrar a orar por él y por su salvación, perdonarlo. O sea, no puedo orar por él o sea, teniendo rencor con él. Entonces, sí, perdonarlo fue muy importante, pero tampoco, pues, no fue fácil. No fue de un día para otro, porque a nosotros siempre nos decían como, no, ustedes tienen que perdonar y pasar y perdonar y orar por él. Y nos lo dijeron durante muchos años, pero nosotros como así que perdonarlo. O sea, si nos hizo mucho daño, el Señor debería estar en la cárcel. Pensábamos lo peor, o sea, porque yo tengo que perdonarlo a él. Pero pues la fe también nos enseña eso y de que sí estamos llamados a perdonar, que es fácil, no, pero que es una gracia, sí. Y pues es una decisión que uno toma, que requiere de nuestra voluntad, pero que la gracia finalmente la da Dios cuando se la pedimos. Y que es algo como del día a día, o sea, no es como ya hoy perdoné y punto. No, o sea, uno perdona todos los días, en todo momento, cada vez que uno se acuerde. Y a veces uno se da cuenta, uno cree que ya perdonó algo y cuando se da cuenta no ha perdonado, que también viene la sanación ahí. Comienza uno a sanar. Pero contanos un poquito cómo lo hiciste, así como, no sé si hay pasos, ya mencionaste 2 claves, ¿no? Que es desear. Sí. Desear perdonarlo. Eso es decirle al rencor y al orgullo, oye, quédate aquí a un ladito, que
porque siempre están ahí presentes, ¿no? Sí. La herida está abierta. Entonces, desearlo, pedir esa gracia, ¿no? Que tú mencionabas, la gracia del perdón. Pero contanos un poquito cómo lograste eso. Uy, comenzando, o sea, por varios procesos. Uno, el proceso espiritual y otro, el proceso emocional o psicológico con acompañantes. A nosotros nos sirvió mucho, a mí personalmente me sirvió mucho todo este proceso. También a mí particularmente, pues yo salí del colegio y me fui a estudiar a Francia, artes plásticas, y apartarme un poco de este ambiente, de mi casa, de el problema grande, el tema de mi papá, me sirvió mucho, como respirar, ver otras cosas. También después yo estuve en ese momento en Francia viviendo en una familia católica, muy católica, con 7 hijos. Estuve viviendo con ellos. Y Dios ahí me mostró como pues, una familia con papá y mamá. Me mostró como ese amor de papá, ese amor de mamá, de pareja, de familia unida. Y también me permitió ver mucho, pues esos enemigos, uno de esos enemigos del alma que es el mundo, ¿no? Que como que a uno lo quiere coger y envolver. Entonces ahí yo, ya por cuenta propia, no por mi mamá, no porque mi abuela, sino que pues decidí apegarme mucho más a Dios. Y eso también me sirvió como para como sanar un poco más desde la distancia. Sanar y comenzar a sanar y comenzar a sanar. Y años más tarde, ya me estoy saltando varios años, me fui, pues ya aquí viviendo en Colombia, yo me fui de Francia, me volví a Colombia, estuve en un retiro. Y ese retiro, antes de vivir ese retiro, estuve en una Eucaristía, un sábado santo. Un sábado antes del Domingo de Ramos, perdón. Y cuando fui a comulgar, el sacerdote me dio la forma, la hostia. Y la hostia estaba manchada de sangre. Cuando te la pone así. Cuando me la pone así. La viste manchada. Estaba manchada de sangre. Y yo yo la como. La consumiste. La consumí y sabía sangre, sabía metal. O sea, porque yo en ese momento dije, no, pues, no creo. Sí, como que... Se les quemó de frente. Sí, no sé. No, pues estaba roja, entonces era raro. Pero yo estaba en shock. Y cuando me la consumí, pues sabía a sangre, a metal. Y ahí dije como miércoles, o sea, como, ¿qué está pasando? Me fui, me arrodillé y le dije, Señor, ¿cómo así? No entiendo, porque a mí en este momento, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú quieres que yo te acompañe en esta cruz, te acompañe en esta Semana Santa, te acompañe en este Vía Crucis, pues yo te acompaño. Pero pues dame la gracia también como para poder acompañarte y dime qué es lo que tú quieres. ¿Eso fue aquí en Torcoroma? No, eso fue por fuera de Bogotá. Ya. Y bueno, y ahí estuve en esos días como reflexionando justo lo que estaba pasando. Y a unos meses me llamaron para un retiro de sanación que yo ya llevaba varios años o meses esperando. Me llamaron y me dijeron, listo, dentro de 8 días el retiro. Entonces fui al retiro. En ese retiro era un retiro privado con una madre, con una monjita. Y la madre me comienza pues como a hacer, pues comienza el retiro como muy guiado en el Espíritu Santo. Y en una parte pues muy específica del retiro comienzan a venir imágenes de cosas que yo no me acordaba que habían pasado en mi infancia. Y estas cosas eran o imágenes, eran cuando mi papá abusaba sexualmente de mí también. Entonces yo me comencé a acordar y acordar y acordar y la madre me decía, ya sé que te estás acordando, ya sé que te estás acordando, mañana, o sea, pídale al Espíritu Santo que te acuerdes hasta donde te tienes que acordar. Y ya, y ahí yo me acordé de lo que me tenía que acordar
Y pues esto para mí fue como un wow. O sea, ahí ya entendí el momento en el que Jesús pues se presentaba sangrando al frente mío, porque fue él afirmándome de yo estuve ahí. O sea, yo estuve ahí mientras tu papá los consagraba al demonio. Yo estuve ahí mientras tu papá abusaba de ti, mientras tu papá abusaba de tu hermana, mientras tu papá maltrataba a tu mamá. O sea, yo siempre estuve ahí sangrando y todavía sigo estando ahí sangrando por tu papá que no se ha convertido. Entonces, eso a mí me sanó mucho. O sea, fue como un momento de gracia muy grande, de sanación. Pero eso, o sea, eso fue como lo último de varios años de procesos emocionales, psicológicos, espirituales, de mucha oración, de muchas horas santas, de muchas horas al frente del Santísimo, pidiéndole también, sáname, de verdad sáname. Y yo le dije, justo un día que me llamaron para el retiro, yo le dije, Jesús, si tú quieres que yo vuelva a perdonar a mi papá por algo, yo lo perdono. Sin saber, o sea, yo en ese momento no sabía qué iba a pasar. Pero si tú quieres que yo perdone a tal persona que me hizo daño, yo la perdono. Pero ya necesito o sea, yo quiero que me sanes, porque es que no, o sea, siento como un peso, me siento como muerta. O sea, yo le decía eso, me siento como muerta, me siento como, yo normalmente digo, o sea, como el pasaje como el pasaje de Lázaro, que está muerto después de 3, 4 días, y María, no es María, es Marta. Las dos, Marta y María. Marta y María le dicen a Jesús, pero no hay una que le dice Marta. Marta, Es la que creo habla. que es Marta. Marta es la que habla. Ay, bueno, entonces Marta está bien. le dice a Jesús, si tú hubieras estado acá, Lázaro no se hubiera muerto. Si tú hubieras estado acá, no hubiera pasado esto. Entonces yo muchos años duré diciéndole a Jesús, si tú hubieras estado acá, pues mi papá no me hubiera hecho esto. Si tú hubieras estado acá, no me hubiera pasado esto. Si tú hubieras estado acá, si tú hubieras. Y justo ya en ese momento como que entendí es que él me dijo, siempre estuve ahí. O sea, yo estuve ahí, a mí también, o sea, a mí tu papá me abusó, a mí tu papá me extendió los brazos y me consagró, a mí tu papá me maltrató, a mí tu papá me pegó, abusó de mí, intentó consagrarme, tu papá me hizo mucho daño. O sea, yo estuve ahí, no es como que si yo hubiera estado ahí, no, yo estuve ahí sufriendo y llorando por ustedes y sangrando por ustedes. Entonces yo ahí entendí como que eso a mí me sanó mucho, porque es entender que Jesús también estuvo ahí, que Jesús no es que a uno lo deje solo. O sea, a mí no me dejó sola, a mi mamá tampoco la dejó sola, siempre estuvo ahí. Y que en el pasaje después Jesús dice, desatadle las manos. Cuando Lázaro resucita, le dice, desatadle las manos y los pies para que él pueda caminar. Yo siento que eso fue lo que hizo la madre en ese retiro conmigo, como desatadme las manos, me desató las manos y los pies por orden de Dios, y me mostró la verdad de algo que me hacía falta sanar. O sea, después de 30 años, 29 años, porque fue muy chiquita, esos recuerdos, para poder caminar en verdad, en libertad, porque eso es Jesús, ¿no? El camino, la verdad y la vida. Entonces, para poder vivir realmente y no estar como en esa amargura que sí sentía que tenía algo que sanar, pero no sabía qué. Entonces, es como pedirle mucho a Dios que uno lo sane, siempre es pedirle, ¿no? Como la gracia para sanar, la gracia para perdonar, y Él en sus tiempos, porque yo siempre, pues después de eso, sentí que no hubiera podido ser antes, no hubiera podido ser después,
sino fue justo en el momento que era. Tenía que recordar eso, tenía que perdonar eso y sanarlo. Sí, y también se me viene un pasaje al Evangelio que a veces uno no se lo toma tan en serio, pero escuchándote tu historia de vida, tu testimonio, veo que quedo completamente seguro que cuando Jesús nos dice lo que le hagas al más pequeño, me lo estás haciendo a mí, ¿no? Hay veces humillamos, ¿cierto? En la calle por soberbia, maltratamos y inclusive a los más indefensos y creemos que no pasa nada y mira lo que tú hoy nos vienes a contar, que Jesús está ahí. Yo creo que se necesita tener amor en el corazón para entender lo que vos nos acabas de decir. Se necesita un proceso, como decís, conocerlo, orar. Digamos, una persona hoy no puede estar viendo y no conoce mucho de Jesús o no está muy cerca de la fe. Todo esto le va a sonar loquísimo. Sí, es ¿cierto? raro. Va a decir, ¿cómo así que Jesús estuvo ahí? Si Él es Dios y entonces Él podía haber mandado un meteorito ahí en ese momento, ¿no? Pero a esa persona que nos está escuchando yo le quiero decir que eso que vivió María Camila al recibir la hostia consagrada, sangrando, no solo ocurre en ese momento, sino ocurre todos los días en misa. Cada misa es un Gólgota, cada misa Él vuelve y se sube a la cruz por nosotros. Pero es que es verdad, solo que en este caso a ti... Yo lo tenía que ver. O sea, no sé... Él se mostró. Exacto. Se mostró, te dio un regalo más. Para mí son regalos, claramente, señales que te dice yo estoy acá contigo. Literal quiero que comas mi cuerpo y mi sangre. Literal, porque vamos a sanar ese corazón, ¿no? No, me parece fenomenal. Ojalá todas las personas que nos estuvieran viendo, María Camila, se animaran a perdonar. Así sea pequeño, ¿no? Sí. Lo que tú decías, ¿no? Traías una cruz muy pesada. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes ligeramente un poco más ligera? ¿Cómo cambió un poco tu vida? Sí, pues me siento muy ligera, muy en paz también, con la seguridad de que pues Dios está ahí protegiéndonos siempre, de que Dios está al lado nuestro o al lado mío en este caso, de que Jesús pues nos defiende, me defiende, de que pues el Espíritu Santo está conmigo y de que pues después de uno ver de verdad cara a cara el demonio y vivir un infierno en la tierra, pues también uno vive el cielo en la tierra. O sea, por medio de, o sea, nunca me voy a cansar de repetirlo, de los sacramentos, o sea, de la Eucaristía. O sea, la Eucaristía, solamente ese momento pequeño del día es un cielo en la tierra. O sea, el momento de la elevación, eso ya es como, wow, o sea, sobrenatural, que a veces nosotros no le damos tanta importancia. El momento también cuando el sacerdote impone sus manos y nos perdona y nos da el perdón, eso también es un cielo en la tierra. Entonces, en la confesión. En la confesión. Sí. Cuando nos confiesa, cuando nos escucha y nos perdona los pecados en nombre de Dios, eso es un cielo en la tierra. O sea, todo es pura gracia. Entonces es como me siento ahorita, como en paz, tranquila, muy agradecida con Dios, de verdad, por todo lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en la vida de mis hermanos, de mi mamá. Si no fuera por Él, nosotros podríamos estar muertos fácilmente, o perdidos en un infierno más profundo aún. O sea, Dios, Jesús literalmente descendió a los infiernos a rescatarnos a nosotros. Entonces, pues yo me siento muy, muy agradecida y muy bendecida de que Dios de verdad nos haya salvado. Sí, yo creo, María, que
y les voy a ser honestos. Alguna vez me he preguntado, ¿no? Y de pronto alguien que nos esté viendo se puede estar preguntando también por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué existe este nivel de maldad en el mundo, ¿no? Y yo soy un convencido que Dios siempre está en todos lados. Ahorita me enloquecí un poco cuando decías como, es que Él también me consagró a mí al desierto. De hecho se roban, ¿no? Las hostias creen más en la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía que nosotros, hay veces algunos católicos mismos, pero para mí esto es un reflejo, o sea, es ¿cómo decirte? Como una separación, es el producto de una separación de toda la humanidad de Dios que puede llegar a pasar estas cosas. Y que obviamente el enemigo, al tener 100% ausencia de Dios, no tiene piedad. Eso es puro odio, puro rencor, a matar, porque de tu testimonio hay cosas que uno se queda pensando y dice, pero pues, ¿cómo un papá va a mandar a la hija? No, ¿cómo va a hacer esto y esto? Cosas que no tienen lógica, ¿no? Tampoco. Eh, pero para mí esto es producto, ¿no? Esto es un producto de la separación de la humanidad a Dios y creo que algo que nos queda muy lindo como enseñanza tuya es la invitación a orar, a hacer sacrificios, a hacer reparación también, porque eso que hacían o que hacen estos grupos lastima mucho el corazón de Jesús, ¿no? Este primer viernes de mes que dedicamos a reparar al Sagrado, cada primer viernes de cada mes reparamos el Sagrado Corazón de Jesús por esto también. Y las cosas que hacen con estas hostias es una vulgaridad lo que hacen, ¿no? Pero realmente porque saben quién está ahí. Entonces todo lo que tú nos narras de la Eucaristía es precioso, ojalá. También me entristece mucho, ¿sabes? Perdón que me extienda, pero escuchar a católicos que van a misa y dicen, no, qué padre tan aburrido, no, yo solo voy a misa donde los padres chéveres. Tú no vas a misa por el padre, ¿no? O sea, acá la invitación también es, así como lo ha hecho María Camila en su proceso, es irte a encontrar con Jesús donde estés, en Francia, o estés acá, o te toquen, no sé, en México, en Miami, donde estés. Sí, el padre es viejito, entonces me dañó la misa, ¿no? Tú vas al Gólgota, que es al altar ahí donde se hace nuevamente el sacrificio. Pues muy inspirador, yo quedo un poco revolucionado porque Sí, es es fuerte. el amor, entender el amor y la misericordia de Dios es un proceso Es que un requiere proceso. gracia y requiere mucha oración como tú lo hiciste con tu familia. Bueno, primero darte gracias por haber pasado por este espacio, abrir tu corazón, sé que es la única manera de abrir también el corazón, así es habiendo perdonado, habiendo sanado. Eh, yo solo te quería decir, muchas personas también que nos ven están en un combate espiritual, no saben qué hacer, no saben cómo dar la pelea, de pronto no encuentran esos sacerdotes que ustedes encontraban en este camino. Entonces yo te quería pedir ¿qué le recomendarías a esa persona que está en este momento en un combate? Bueno, primero que todo, mucha oración. ¿Y cómo comenzar la oración? Con los sacramentos, de nuevo. Asistir a la reconciliación, a la confesión, primero confesarse. Si es el caso, hacer una confesión de vida muy completa. Eso, despeja muchísimo. Cierra muchas puertas que se han abierto al enemigo, sea por nuestros pecados o por los pecados de nuestros papás, de nuestros antepasados. Misa, Eucaristía diaria, sellamiento con la sangre de Cristo, mucho ayuno, mucho ayuno, ofrecer ese ayuno, también ofrecer ese sufrimiento que está pasando cada uno en ese momento, o sea, el que sea, ofrecerlo. Y Dios, de verdad que Dios no se queda con nada, o sea, Dios todo lo devuelve. Y
pues buscar a los sacerdotes, sea o no sea exorcista, buscar a los sacerdotes que uno tenga en la parroquia, que puedan ayudarlo a uno, a las consagradas también, pedir mucha oración de intercesión, que también es muy, muy valiosa, muchas horas en el Santísimo, intentar pues asistir al Santísimo. Supongamos que uno nunca va, porque a veces uno de verdad no está acostumbrado a ir y uno ya 1 hora o 20 minutos le hacen falta, pues le parece muchísimo tiempo, pues ir comenzando poco a poco, de a 5, de a 10, de a 15, de a 20 y así. Y también hacer muchos minutos o espacios de silencio, no solamente hablar y pedir, sino aprender a escuchar a Dios en el silencio. Y a veces en el silencio, cuando uno cree que nada está pasando, es cuando Dios más actúa y cuando todo está pasando. Sino que a veces uno no se da cuenta y uno es muy impaciente y quiere que todo pase ya. Pero estar mucho en oración. O sea, no dejar la oración, no por dejar de ver resultados, dejar la oración, sino que siempre estar en oración y nunca desfallecer, sino estar ahí, permanecer. Así no tengamos ganas de orar, ¿no? Exacto. Eso es que Dios está en el silencio, pero vivimos en unas ciudades tan locas que van tan rápido los afanes que hay que llegar y que baje un poquito la espuma y quedarse ahí en paz. Muchísimas gracias, de verdad. No, me ha a encantado ti. esta charla. Gracias. Me ha encantado conversar contigo. Creo que nos dejan muchas enseñanzas para reflexionar. Si se dan cuenta, lo que María Camila nos recomienda, pues es básicamente lo que nos ha recomendado Paola, nos ha recomendado Juan Camilo, nos ha recomendado Gabriela, todos los que han pasado acá, que han tenido un combate espiritual. El mensaje yo al final es el mismo que el tuyo, ¿no? Como vuelvan a los sacramentos, hagan el Santo Rosario. No sé, yo creo que hoy el rosario es un arma poderosísima. Obviamente no más que la Eucaristía, pero es para el diario vivir. Es poderosísima. El rosario, el Magnificat, San Miguel Arcángel, todas estas oraciones que nos da la iglesia. O sea, no es nada nuevo, ya la iglesia católica nos da todo. Entonces, hacer, pues como recurrir a eso que nos está dando. Sí, y les dejo un pasaje que siempre me llevo, que es muy corto, que es Romanos 12:12, que es sean pacientes en la tribulación, sean perseverantes en la oración, para que puedan encontrar nuevamente la esperanza, ¿no? Dios te bendiga, vamos a seguir orando, les pido por favor que oren también por María Camila, por su familia, por sus hermanos y también por ese papá y por esa conversión. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Que Dios te bendiga. Gracias, lo mismo. Si este video te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjame en los comentarios qué te pareció y de qué otros temas te gustaría que habláramos. Dios te bendiga.